Señor les bendiga, ¿sí? Vamos a buscar Mateo capítulo 12, del verso 43 al 45, y vamos a estudiar este tema. ¿Dónde van los demonios cuando salen de la persona? Vamos a buscar, hermanos. Es importante saber la palabra del Señor con propiedad. Mucho más nosotros que practicamos el ayuno debemos conocer la realidad del mundo espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre mío, qué tema importante esto, saber el mundo de la demonología, le llaman, Señor. Ayúdanos nosotros también a ser, pues, Señor, buenos cristianos y conocer tu palabra con propiedad. Guíanos, Espíritu Santo. Oro, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Hermanos, el mundo entero, dice el Señor, está bajo el maligno. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dominar este tema. Porque como hijos de Dios, dice la palabra, que Jesucristo aquí ha venido al mundo a deshacer las obras del diablo. Vamos buscando ese primer texto. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Anótense los textos, hermanos, son textos bien importantes. No prediquemos algo que esté mal, algo que esté bien, prediquemos. Si alguien predica mal, de eso dará cuentas al Señor. Y aquí vamos a ver clarito dónde van los demonios cuando salen de la persona, cuando hay liberación. Pero veamos primero a qué vino Jesús. Primera Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, presten atención. Voy a dar ejemplos, voy a dar historias, voy a dar experiencias, además, para entender. Jesús vino a esta tierra, ¿para qué? Para destruir, deshacer, desbaratar, humillar, destrozar las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Jesús no vino para hacer espectáculo. Amén, hermanos. No para hacer espectáculo, para destruir y deshacer al diablo. Entonces, hermanos, cuando una persona, vamos a empezar a explicar, cuando una persona se entrega al Señor, recibe, dice la Biblia, a Jesús en el corazón. ¿Lo ve? La Biblia dice: mas a todos los que les reciben, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hecho hijo o hija de Dios. Para todos, hijo o hija de Dios. La persona va en una prédica, en una conferencia, en una radio, etcétera y etcétera, se entrega al Señor. Ahora, antes de que esa persona reciba a Jesús, ¿quién estaba ahí adentro? Los demonios. Éramos moradas del demonio. Entonces, cuando entra la luz de Jesús,
el demonio tiene que salir, porque hay uno más poderoso que está entrando. Ahora, hay un término, hermanos, yo quisiera que podamos entender. Un cristiano recibido a Jesús en el corazón puede endemoniarse, puede ser poseído, porque algunos dicen, mira, está poseído. Pero la palabra del Señor dice que cuando Jesús entra, el diablo tiene que salir. Por eso vamos a volver a leer el texto anterior. Hay que entender eso, hermanos. Libro de San Mateo, capítulo número 12, el verso 43. Importante esto, hermanos. Hay que saber. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, hombre genérico quiere decir mujer y hombre, raza del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. ¿Qué está diciendo? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Entonces, viene algún hermano o alguna hermana, dice, pastor, parece que mi hijo está poseído. Hermanos, no existe cristiano poseído. ¿Por qué? Porque Cristo mora en él. No existe, hermanos, un cristiano que, ahora sí, se han entrado los demonios, el demonio ha tomado posesión de él. No existe. ¿Existirá un cristiano endemoniado? Pregunta ahora. Endemoniado. ¿Existirá, hermanos? O sea, ¿qué es endemoniado? Que varios demonios se le han ingresado. Hermanos, hay que ver el término. Poseído no. Endemoniado, tomaremos el término como 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación. Estamos viendo los términos. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Para entender. Ahora yo les pregunto, ¿Pedro estaba poseído cuando dijo, Señor, no te acontezca esto? Vamos a buscar, por favor, libro de San Mateo, capítulo 16, verso 21 al 23. San Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Busquen, hermanos. Dice que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? Pedro poseído, Pedro endemoniado. ¿Qué ha pasado ahí? Hay que entender esa parte, hermanos. Dice, Mateo 16, 21 al 23. Vamos a ver ejemplos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir, diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? ¿Se han dado cuenta, hermanos? El gran apóstol Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces tomemos los términos, hermanos. Un cristiano nunca puede ser poseído. Un cristiano, pero puede ser, hermanos, contaminado. ¿Dónde está ese texto? Buscaremos, hermanos. Porque el Señor mismo dice, límpiense de toda contaminación. 2 Corintios, capítulo número 7, verso 1. Cuidado, usted diga, está poseído. No. Poseído un incrédulo, un cristiano no. Está endemoniado, ya ese término es distinto a poseído. Muy distinto. Veamos, por favor, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué puede ser el cristiano? Contaminado por espíritus malignos. Ya hemos respondido la pregunta. ¿Un cristiano puede ser poseído? No. Cuando un cristiano vive una vida, es cuidado por Dios. Dios lo cuida. El diablo no puede entrar, no puede tomar su cuerpo. Vamos a buscar Primera de Pedro 1. Dios cuida al cristiano. Primera Pedro 1, el verso 3 al 5. Usted tiene que saber eso. Dios cuida al cristiano. No puede ser poseído. Somos guardados por el poder de Dios. Primera Pedro 1, 3, 5 dice: Gloria al Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, ahí está, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar una salvación que está preparado para ser manifestada en tiempo postrero. Verso 5 dice: sois guardados por el poder de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? A ver, voy a poner un ejemplo de esto, hermanos. Llegaba a la casa después de la iglesia y ya estaba crecido espiritualmente. 1:15 de la tarde me echo. Y el ser humano, no se olviden, hermanos, tiene consciente, preconsciente y subconsciente. Además tiene inconsciente. No sé si saben eso, hermanos. La mente no duerme nunca. Amén, hermanos, no duerme. Entonces, uno tiene preconsciente, consciente, lo que estamos ahorita, consciente, vivos, despiertos. Subconsciente. Por dentro algo estás pensando aparte de lo que estás viendo. E inconsciente. ¿Qué es inconsciente? La persona está ido. Cuando está en coma, pero está inconsciente. Pero está vivo. Entonces, hermanos, empecé a echarme y empecé a tener un sueño. El demonio, hermanos, se me acercó. Yo estaba como subconsciente. Y se sentó en mi muslo. Porque el demonio, ¿le gusta o no le gusta hacer dar miedo? Le gusta. Entonces yo, en mi subconsciente digo: este demonio ha venido y lo voy a agarrar. Así hago con mi mano, así. Pero el demonio ese rato se escapa. Porque, hermanos, no podemos agarrar demonio, porque el demonio es espíritu. Amén, hermanos, no puedes agarrar. Pero sí puedes atarlo en el nombre de Jesús. Entonces se va. ¿Demonio se da cuenta o no se da cuenta que ahora ya no le tengo miedo? Amén, hermanos. No tengo miedo. Porque el poder de Dios, que dice aquí, nos guarda. No hay que tener miedo. Cuando uno tiene miedo, más demonio viene. Porque el miedo, pregunta, ¿el miedo es demonio o no es demonio? Espíritu de temor. Es demonio. Ahí no hay que tener miedo. Entonces, se va el demonio. ¿Por qué? Hay que saber. Sois guardados por el poder de Dios. No puede entrarse el demonio en mi corazón, en mi vida. Vamos avanzando. Otro texto. Primera Juan 5:18. Nunca usted diga: poseído está ese cristiano. Uy, qué mal término, mala enseñanza. No. Primera Juan 5:18. Más adelante, al final de la Biblia. Primera de Juan 5:18. Gloria al Señor. Miren lo que dice. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, con mayúscula, quiere decir el Señor, que fue engendrado por Dios, qué bonito, engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. Qué bonito. Hermanos, nosotros somos engendrados por Dios. Qué lindo. No somos de este mundo.
Y ahí dice al final, el maligno, con minúscula. ¿Quién es el maligno? Satanás, diablo. No le toca. Entonces, cuando una persona en esta vida cristiana va caminando, yo les pregunto, ¿quiere o no quiere tocar el diablo al cristiano? Quiere. ¿De quién necesita permiso? Ya se deben recordar qué estoy queriendo decir. Tiene que pedir permiso a el Señor. Dice la palabra, escuchen hermanos, Job, dice la palabra, que era un hombre próspero, rico, tenía muchos camellos, vacas, ovejas, criados. Creo que tenía hasta 10 hijos, imagínense. Y Satanás, dice la Biblia que un día se presentaron los hijos de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿Satanás es hijo de Dios? Pero así dice Job 1. Se presentaron los hijos de Dios y entre ellos, Satanás. Hermanos, cuando la Biblia dice hijo de Dios, quiere decir creación de Dios. A eso se refiere. Satanás es creación de Dios. Entonces se acercó Satanás, creación de Dios, y le dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Qué le dijo Satanás? Pero tú lo has puesto un cerco alrededor de él. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Un cerco. No solo de él, de lo que tiene. ¿Qué es lo que tenía Job? Ovejas, vacas, camellos, siervos, esposa, hijos. Alrededor de sus hijos, de su esposa, de sus vacas, de sus bueyes, de sus camellos. Y todo lo que tiene, de sus casas, de sus bienes. Por eso, hermanos, cuando Dios cuida, cuida todo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Cuida todo. Entonces, aquí al final dice, el maligno no le toca. Yo te pregunto, hermano, ¿el diablo puede tocarte? No. Tiene que pedir permiso a Dios. Entonces Satanás le dice, tú has puesto un cerco, no lo puedo tocar. Mira, es próspero, por eso te sirve. Porque, hermanos, ¿dónde se nota el verdadero cristiano? ¿Cuando está en pobreza o en riqueza? En pobreza. Cuando es rico, también. Y Satanás le dice, toca lo que tiene, quítale todo, vas a ver cómo te va a blasfemar. A mí me ha pasado, hermanos. Celular he perdido. Tenía que ir a casarme a ver con la Jimenita. Y el pastor Peñaranda nos convoca y nos dice, ven Nelson, ven Jimena, vamos a conversar. En el micro, hermanos, así estaba yo. Ha agarrado bolsillo a alguien y ha sacado el celular. Pero no hay que andar así en el micro, hay que cuidarse. Ha sacado. Ni me he dado cuenta, he bajado del micro, en la plaza estoy por llamar, no hay celular. ¿Usted cree que me he puesto enojado, rabioso, jeteando, renegando para todos? Señor, mi imprudencia ha sido, he perdido el celular, ¿qué voy a hacer? Para algo bueno Dios puede hacer algo. Amén, hermanos. ¿Saben qué pasó, hermanos? Como ya no tenía celular, entonces fui a la hermana Rosario. Y la hermana Rosario me dice, pastor, ven. Es una hermana que ya viene a la iglesia. Quiero venir pues a tu iglesia, pastor. Quisiera congregarme, quisiera buscar al Señor. ¿Lo malo puede usar Dios para bueno? Sí. Pero qué triste, ¿no? Pierde el celular a alguien y empieza a renegar para uno, para otro. Cuando alguien nos roba algo, hermanos, ¿Dios nos prueba o no nos prueba? Nos prueba de qué carácter somos. Por ejemplo, si alguna vez te roban $1000, ¿cómo te puedes sentir? Mal. Pero vas a renegar tanto que te puedes poner la cara hasta, perdón la palabra, la cara hasta de demonio, algunos ponen, hermano. Me han robado, que esto me han hecho. Dios da permiso. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Dios da permiso. Entonces, el diablo no le toca. Ya saben la historia todos. Satanás dice, permitió e hizo un viento del cielo. Todas las ovejas muertas. Vinieron los sabeos, era un pueblo antiguo. Se acercaron, se llevaron también los bueyes de Job. Dice la palabra, incluso después aparecieron los caldeos. Se llevaron también los camellos. Y apareció un viento recio grande.
Cayó sobre la casa de los hijos de Job, cayó todo, murieron todos, excepto los siervos, ustedes saben. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea Dios, que sea Dios, bendito. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Tengo, gracias Señor. No tengo, gracias Señor. Tú sabes lo que haces. Esa es la realidad. Yo cuánto quisiera, Señor, que pase esto así, así, así. No es en el tiempo del pastor, es en el tiempo del Señor. Porque no sé. Dios es más sabio. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Él es sabio. Entonces, al final dice, el maligno no le toca. Ningún cristiano puede andar, hermanos, poseído por demonios. Ningún cristiano puede andar, hermanos. A ver, habrá el término, escuchen, hermanos, habrá el término, este hermano está endemoniado. ¿Será que es verdad eso? Ya sabemos, poseído no hay, endemoniado hay. Voy a contar la historia. Llama a la hermana, en la zona sur, llama a la hermana, me dice, pastor, mi hijo ha jugado Ouija. ¿Conocemos Ouija, no ve? Siquiera de vista. Es como un juego donde responden los demonios, conversación con el demonio. Entonces, ven pastor, yo voy, abro la puerta y me dice, pastor, ahí está el joven normal, como cualquier chico normal. No, pastor, no te creas, vas a ver sus ojos cómo te va a poner cuando le mires. Claro, ese joven no era cristiano, estaba endemoniado. Entonces, entro y las hermanas son bien hábiles, pues, lo cierra la puerta, lo echa ya, a ver qué va a pasar con el pastor. Entonces, entro, hermano, no le tengas miedo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Quién es más grande, el diablo o el Dios? Dios. Entonces, entro y me siento al lado. Yo ya sé una cosa, Cristo vive en mí. Cristo es más poderoso, así que no tengo miedo. Y si Él me mira, yo le tengo que mirar porque no puedo tener miedo. Me siento y le digo, ¿puedo orar por ti? Le digo, ore, pastor, no hay problema. Es más, se arrodilla. Me acuerdo bien, se arrodilla y empiezo a poner la mano. Dios es mi testigo. ¿Cuántos han visto esos ojos demoníacos? Todo blanco se puso, hermanos, todito, y un puntito negro, como los rockeros. Todo blanco. Yo no me asusto porque no te tienes que asustar frente al demonio. Entonces, lo miro, él me mira y yo le miro. Entonces, baja la mirada. ¿Por qué? Porque en mis manos están las manos de Cristo. En mis ojos son los ojos de Cristo. Somos comprados por precio. Lo miro igual. Entonces, digo, en el nombre de Jesús, creo que tardé 15 minutos. Teatro, te echo fuera, teatro. Libre. Hermanos, hermanas, más poderoso es Dios que está con nosotros. Él sí estaba endemoniado. A ver, viene la hermana y me dice, pastor, ven a la casa. Mi hijo está endemoniado, no poseído, endemoniado. Yo voy y digo, ay hermana, ¿qué ha pasado con tu hijo? Pastor, se saca la ropa así, la chompa, la polera, se saca el pantalón, el jean, se trepa, yo no he visto eso, pero dice, se trepa a la pared, así desnudo, semidesnudo, se sale a la calle. Yo tengo miedo ya un poquito porque recién era cristiano maduro, unos cuantos añitos. Entonces voy, entro y le digo, hermano, ¿qué ha pasado? Clarito es cuando una persona está con espíritus malos. Los dientes, no sé si algunos han visto, se sale como de león. La cara se vuelve, los ojos bien penetrante. Entonces empezamos a liberar. Al estar liberándole a ese varón, no se olviden, hermanos, en Marcos capítulo número 5 dice que el endemoniado gadareno tenía muchas fuerzas y rompía las cadenas, agarraba piedras, rocas. Yo quisiera levantar estas rocas, ¿no? Pero él levantaba las rocas porque el Satanás tiene fuerza. Entonces, como él mide 1,80, creo. Entonces ya estaba queriendo agarrar, pegarme. ¿Qué creen que es? En el nombre de Jesús te debilitas, cae al suelo, me voy sobre él, en el nombre de Jesús te ato. A veces no sale el demonio rápido, hermanos. ¿Por qué? Porque quiere agarrarse del cuerpo. No sé cuánto les ha pasado. Hay gente que empieza a toser y tose sangre. ¿Qué es? El demonio se agarra hasta del cuello, de donde puede, tose sangre. Entonces, hay demonios, hermanos, que no quieren salir. Entonces, fuera, te ato, fuera, te ato, fuera, te ato.
Antes de eso, deben salir los niños y deben salir los hermanos que no estén maduros. ¿Cuántos saben, hermanos, que si el demonio sale, se entra un cristiano inmaduro? Y dice, he ido a esa liberación, me siento mal. Claro, tienes que estar bien con Dios y tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, te ha hecho fuera. No quiere salir, va saliendo alguno, clarito, como es un olor a azufre. No sé cuántos han olido ese olor de uno que está saliendo demonio, azufre. Como un olor, perdón, fétido. Entonces va saliendo, a veces por eso yo me cubro un poco la nariz porque es fétido, es demonio, va saliendo. Y llega un momento que el demonio se ríe, no sé si han vivido esa experiencia, se ríe, se ríe, es que quiere intimidarte. Y al final yo le pregunté y le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, me llamo espíritu de Jezabel, espíritu de Jezabel, espíritu de tanto, de tanto, de tanto. Claro, el demonio tiene el nombre del espíritu que está ahí. Entonces te echo fuera, al final sale. Y yo le pregunto al joven, cuando le he preguntado al demonio, me ha dicho espíritu de Jezabel, espíritu de tanto. ¿Dónde has ido, hermano? ¿Qué has hecho de tu vida? Hermano era, cristiano. ¿Dónde has ido? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué has hecho? No juegue con el diablo, amén, hermanos. Entonces me dice él, ¿sabes, pastor? De la Ayacucho a este lado hay una calle que se llama Amiraya, tal vez conoce. En esa calle hacen calendarios. Yo les pregunto, ¿un cristiano puede estar donde hacen calendarios? Lamentablemente, donde hacen calendarios, ¿qué hacen, hermanos? Promoción a la mujer, ¿o no? Entonces, este varón, trabajando, haciendo, mirando, se ha contaminado, se ha ido a la Roma, ha cometido fornicación. Esa mujer, ¿con cuántos hombres habrá estado? Yo les pregunto, ¿habrá contaminación? Claro, pues, hermanos, vamos a buscar texto, por favor. Primera de Corintios, por eso el peor pecado, de los peores que hay es la fornicación y el adulterio, porque contamina el cuerpo, contamina con demonio. Ojo, no digo el demonio, no digo posee, no digo contamina. Amén, hermanos, hay que entender. Primera Corintios 6. Verso 16. Tremendo texto es esto, hermanos. Si alguien quiere fornicar, léale esto, hermanos. Le va a hacer dar miedo. Pero es lo que dice la Biblia. Gracias a Dios por lo que lo dice el Señor. Primera Corintios 6, 16 al 18. Amén, hermanos, estamos entendiendo el tema, ¿no ve? Poseído, no. Endemoniado, ¿puede un cristiano endemoniarse? Sí. Listo, estamos respondiendo a las preguntas, clarito. ¿Qué dice? Primera Corintios 6, 16 al 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Ojo con eso. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, eso también es buenísimo. Un espíritu es con él. Consejo del apóstol Pablo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Dice clarito el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Se dan cuenta, hermanos, qué grave es la situación? Este varón, por su pecado, por su lascivia, por su concupiscencia, por su propio pecado, comete fornicación. Ha fornicado con la prostituta, con la ramera, ya, así claro hay que hablar. Se ha vuelto uno con ella. Cuando una persona comete pecado de fornicación, los demonios de ella se le han pasado a él y los demonios de él a ella. ¿Se dan cuenta, hermanos? Imagínense la cantidad de hombres con los que se ha acostado la señora. Todos sus demonios de ella y todos los demonios que los hombres le han transmitido se han ido a él. Por eso ha quedado sacándose la ropa, sacándose los pantalones, subiendo encima, saliendo semidesnudo, gritando, haciendo toda clase de cosas, porque está endemoniado. No poseído, endemoniado. ¿Por qué? Porque da lugar al diablo. Por eso la Biblia dice,
no deis lugar al diablo. Entonces, hermano, le dicen, no vuelva a trabajar ahí, busque un trabajo donde usted no esté dando lugar al diablo. Cambio de trabajo. Amén, hermanos. Otro texto. Somos templo del Dios viviente. 2 Corintios 6, 16. No se olvide lo que hemos dicho al principio. El diablo dice, volveré a mi casa, pero no va a volver donde es templo del Dios viviente. Pero sí puede contaminar si da lugar. 2 Corintios 6, 16. Textos claves estamos hablando, hermanos. 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros? Templos de Dios. Ahora, hay hermanos que no entregan todo al Señor. Sigue habiendo un espíritu de soberbia, un espíritu de ver novelas. Una hermanita me dijo, no, pastor, me dice, yo he mejorado harto, sí, hermana, pero sigo viendo esas películas coreanitas, novelitas coreanitas, veo, pastor, me dice. Los satanistas, ¿saben qué le dicen a las novelas? ¿Saben, no? Escuela de Satanás en tu casa es las novelas, ¿saben eso? Porque la novela, ¿qué trae? Doble amorío, seducción, violación, fornicación, todo eso trae sensualismo. O sea, novela no debemos ver por amor al Señor. Otro texto. Primera de Juan 4:4. Vamos avanzando con textos claves para aprender sobre el tema de liberación también. Mayor es Dios. Primera de Juan 4:4. Nunca olvide, el diablo, el demonio, la brujería, la santería, todo lo que es la brujería, ocultismo, no es mayor que el Señor. Nadie puede decir, cristiano, me han embrujado, pastor. Oh, no, imposible. Ignorancia es otra cosa. Primera Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? Dios. Pues viene el demonio, viene el brujo, viene el santero, vienen los distintos tipos de brujos, los vudús, todos. Hace hechicería, brujería y cualquier otra cosa y le hace algo al cristiano. ¿Acaso puede entrarse sus brujerías donde vive Cristo? Imposible. Lea el texto. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Mayor es Dios. Cualquier tipo de brujo, cualquier cosa que hagan no te va a tocar, porque Dios vive en ti. Además de eso, somos más que vencedores. Romanos 8:37. Nosotros somos más que vencedores, no somos perdedores. El diablo es perdedor. Romanos 8:37, ¿qué texto más clave? Para entender cuán poderosos somos en Cristo. Y ningún demonio nos puede pues ganar. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos, ¿qué somos? Más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir más que vencedor? Que el que ha ganado la carrera es vencedor, pero nosotros somos por Cristo, sin hacer eso, más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció todo. ¿Cuántos saben que Cristo dijo? Consumado es. ¿Qué quiere decir la palabra consumado es? Ya todo está pagado. Tu salvación ya está ganada. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Los premios ya están ganados. La victoria ya está asegurada. ¿Quién va a ganar al final? ¿Diablo o el Dios? Dice la Biblia. Y agarró Dios, Apocalipsis 19, al falso profeta y al anticristo en sus manos. ¿Quiénes van a inaugurar el lago de fuego? El anticristo y el falso profeta. Agarró, dice, y los lanzó al lago de fuego. Después, ¿quién sigue? Apocalipsis 20.
Y agarró Dios a Satanás y lo lanzó al lago de fuego. Es el tercero que entra al lago de fuego. Y dice la palabra, y todos los que no se encontraron en el libro de vida tendrán su parada en el lago de fuego, o en la segunda muerte. Vienen todos los incrédulos. Oh, pregunta, ¿habrá cristianos en el infierno? Es lo peor. Ay de los pastores que llegan al infierno. Satanás va a hacer sus delicias. Pero escuche, eso en el infierno. Porque en el lago de fuego hasta Satanás va a ser atormentado. Es lago de fuego para todos. Vamos con otro texto avanzando. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén, hermanos. ¿Se entiende? Sin Cristo, bajo el reino del diablo. Con Cristo, arrebatados al reino de Dios. Otra pregunta. ¿Qué es el ataque demoníaco? El demonio utiliza porque se contaminan las personas. Busquemos, por favor, el ejemplo de Judas. Cómo Judas se dejó vencer por el diablo. Lucas 22. Entonces estamos quedando clarito. Poseído no hay. Cristiano poseído no hay. Cristiano endemoniado hay. Y cristiano contaminado hay. Veamos qué pasó con Judas. Lucas 22. Hay que manejar bien los términos. Lucas, capítulo 22, verso 3. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6, por favor, para tener contexto. Lucas 22, 1 al 6, dice: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque le temían al pueblo. Y entró, mire esa palabra, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Lea el verso 13. Y entró Satanás en Judas. Escuche, hermano. Cuando hay liberación, si alguien no está bien con Dios, no haga liberación. Peligrosos. Porque se le puede entrar. ¿Qué tenía Judas? Espíritu de ladrón. La Biblia dice, Éxodo capítulo número 20, no robarás. ¿Y Judas qué era? Ladrón. ¿Dónde dice eso, hermanos? Juan capítulo 12. Usted va a leer que dice la Biblia que era ladrón. Juan 12, verso 1 al 6. Vamos a leer la historia. Libro de San Juan, capítulo 12, verso 1 al 6. ¿Qué era Judas? Ladrón. Entonces, ¿tenía o no tenía una ventana abierta? Por ahí se entró Satanás. Y por otras cosas más, seguramente. Dice, Juan 12, 1 al 6. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pregunta Judas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué han desperdiciado? Verso número 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, cuando uno tiene una puerta abierta,
¿Se puede entrar el demonio? Sí. Te puedes contaminar. Ejemplo, espíritu de robo, espíritu de hurto, espíritu de fornicación, espíritu de distracción, espíritu de inmundicia. Se puede contaminar. No deis lugar al diablo. Recomendación del Señor. Efesios 4:27. Busquen, hermanos. Esa es la recomendación del Señor. No deis lugar al diablo. Efesios 4, el verso 27. Y ahí nos enseña una lista larga. Luego, ¿qué dice, hermanos? Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo puedo contaminarme? Buena pregunta. Por los ojos, por la boca y por los oídos. Además, por las actitudes. A ver, por los ojos dice la palabra del Señor, porque el hombre ve cosas y por los ojos se contamina. Mateo 15 dice, por la boca, porque de la boca salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, las fornicaciones. Por los oídos, Jesús dice, cuida lo que oyes, porque si escuchas cosas malas, también te puedes contaminar. Y por los actos, yo les pregunto, cuando una persona golpea a alguien, ¿se ha contaminado su mano? Claro. Ha usado la mano con puño. Cuando una persona patea a alguien, ¿contamina? Claro, se ha contaminado el pie, porque ha hecho algo indebido. Amén, hermanos. Así que la persona puede contaminarse. No dejar puertas abiertas. Veamos pues entonces la armadura de Dios. Libro de Efesios 6. Vamos a leer la armadura de Dios. De los versos 10 al 17. ¿Por qué Dios nos deja una armadura? Porque nos podemos contaminar, porque nos podemos endemoniar. Tenemos que tener armadura para que el diablo no ingrese. Dice, Efesios 6, 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí viene la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Va a haber un día malo, acuérdese, hermano. Ese día es donde todo sale mal, ¿no? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí viene la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, palabra clave, sobre todo tenga fe. Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos ha dado armadura? Porque el diablo nos va a atacar. Nos va a acechar. ¿Dónde nos va a atacar, hermanos, el diablo? En la cabeza. La guerra es en la cabeza. ¿Cuántos han sentido el espíritu de desánimo? Es uno de los armas más poderosas del diablo. ¿Cuántos han sentido el espíritu de fornicación, de perversión? Esa es arma del diablo. Espíritu de muerte. ¿Cuántos cristianos quieren morir? Entonces, toda la armadura de Dios tome, dice, y pelee contra el Satanás. Ahí está la armadura. Primera Pedro 2:1. No hay que dejar puertas abiertas. Veamos qué dice Pedro respecto a ella. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 1. Nos da una lista de pecados que nos pueden contaminar. Dice, Primera Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, engaño, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Yo les pregunto, ¿la envidia contamina o no contamina? Contamina.
Yo quisiera tener el carro del otro, la casa del otro, la mujer del otro, los hijos del otro. Violación del 10º mandamiento. No codiciarás. Hay que cuidarse, hermanos. Vamos a otro más. 1 Corintios 6. Estamos viendo ahí puertas abiertas para que el demonio se entre. 1 Corintios, capítulo número 6. Es una lista larga, del verso 9 al 10, pero hay que tener cuidado. Y es grave esta lista, hermanos. A muchos no les gusta esta lista. A los feministas, a las feministas no les gusta esta lista. A los libertinos, a los libertinajes no les gusta. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vamos con la lista. No erréis, ni los fornicarios, los que están en concubinato, ni los idólatras, ni los adúlteros, este es grave, ni los afeminados, que hoy día hay harto, hermanos, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, lo que era Judas, ni los ávaros, espíritu maligno que ataca a la iglesia hoy en día, ni los borrachos, clarito como el agua, ni los maldicientes, hablando mal, ni los estafadores, ladrones, heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece? A mí, ¿cuál me llama la atención? Ni los afeminados. ¿Qué sale hoy en la tele? Hombres con aretes, la moda, ¿no? Perdón, no voy a dar nombres, pero grandes futbolistas con aretes. ¿Ese es afeminado o no es afeminado? Es. Así que ningún cristiano debe usar pues arete, hombre. De mujer Dios tenga misericordia. Pero el hombre no debe ser afeminado. ¿Qué más es afeminado? Peinado moderno, rapado por aquí, colita atrás. ¿Qué más es afeminado? Utilizando, hermanos, maquillajes en la cara, alrededor de sus ojos, como los rockeros, aunque no les guste. Eso es afeminado. ¿Qué más es afeminado? Utilizando sus pantalones chupados. Afeminado. Y dicen, es que los cristianos son severos, son malos. No, la Biblia dice que es pecado. No es que somos malos, no es que somos excluyentes. Dice ahí claro, el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Y yo les pregunto, ¿por ahí se entra el demonio? Claro, en un afeminado se entra homosexualismo, lesbianismo, perversión, sodomía. Otro que me llama la atención, dice clarito el verso 10, 1 Corintios 6, 10, ni los maldicientes. ¿Qué quieres? ¿Qué es un maldiciente, hermanos? ¿Saben qué es un maldiciente? Uno que hable, dice, que te vaya mal. Eres un tonto, necio, idiota, no sirves para nada. Los padres maldicen a los hijos. Esa es una puerta abierta. Alguien que maldice, habla mal, decreta mal, si vale el término, contamina su corazón. Por eso siempre hay que decir, Dios te bendiga, que te vaya bien. Aunque te hagan renegar, siempre diga, tú eres una persona que Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Vamos buscando otro más, por favor. 2 Corintios capítulo 6, versos 6, 16 al 18. Estamos viendo para no contaminarnos, hermanos, de espíritus malignos. 2 Corintios capítulo 6, el verso 16 al 18. Qué importante es, hermanos, cuidarse del mundo. La salvación es personal. 2 Corintios 6, 16 al 18. No se olviden, hermanos, no den puertas abiertas. Porque cuando una persona, hermanos, cae, ya saben, cuesta levantarse. Dice, 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Recomendación, y no toquéis lo inmundo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El verso 1 de 2 Corintios 7, 1 dice,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál promesa? Seremos hijos de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Hay o no hay contaminación? Hay. ¿Hay endemoniado? Sí. ¿Poseído? No. Entonces dice, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué contaminación? Deje las cosas pasadas. Griterío, amargura, rencor, celos, contiendas, penas, amarguras, maledicencias, dejemos de hablar mal. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Punto 3. ¿Dónde van los demonios cuando salen del hombre? Yo he escuchado esto, hermanos. Te mando al abismo. Pregunta. ¿Va al abismo los demonios? Pregunta. ¿Qué es el abismo? A ver, vamos a ver. Dice la palabra del Señor que en el centro de la tierra, ¿qué está? El infierno. Y al lado del infierno, ¿qué está? El Hades. Y al lado estaba el seno de Abraham. Amén, hermanos, ese es clarito. ¿El seno de Abraham hoy existe? No existe. Cuando Jesús murió, es una pregunta teológica, dice que Jesús descendió hasta el centro de la tierra y se llevó cautivo la cautividad. Abraham, Isaac, Jacob, David, los jueces, y se lo llevó al cielo. Y una vez que se lo llevó al cielo, ahí estaba, dice, al lado el infierno. Entonces, el infierno está en el centro de la tierra junto al Hades. Y yo digo, beato te echo fuera, se vas al abismo. No, la Biblia nunca enseña eso. La Biblia dice, cuando el demonio sale, se va ¿dónde? A lugares secos. Vamos viendo, hermanos. Mateo capítulo 12, verso 43. Por eso algún hermano, te mando al infierno. Y Jesús mandó al infierno. A los chanchos le mandó. Mateo 12, 43. Hay que aplicar la palabra del Señor para no caer en pecado de ignorancia. Porque es mentira, le estás mandando al infierno, al abismo, pero no está yendo ahí. La Biblia dice que va a otro lado. Mateo 12, 43. Anote, hermano, anote. Cuando hacemos liberación, por eso no sé si me escucha a mí, fuera, a lugares secos, áridos, a lugares desérticos. Título ahí dice, el espíritu inmundo que vuelve. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿dónde va? Anda por lugares secos. Ahí está clarito. No dice abismo, infierno. No. Buscando reposo. Qué bonita la palabra, ¿no? ¿Dónde va? Lugares secos, lugares áridos y lugares desérticos. Aparte de eso, ¿dónde va? A otra persona que está en pecado. Estén liberándose la persona y está sentado la otra persona. Como está con pecado, tan sentado. ¿Dónde dice eso, hermanos? Vamos a buscar. Primera de Pedro 5, 8. Tal vez ya conocen el texto. Pero hasta así. Primera Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Escuchen, hermanos. Cuando un cristiano no es maduro incluso, tiene que cuidar de ver películas cristianas duras, infierno y eso. ¿Por qué? Porque se impresiona al ver el infierno todo y se contamina, espíritu de demonio. Hay que tener cuidado. ¿Dónde se entra? Lugar desértico, lugares, otra persona, y en los animales. Mateo 8, vamos a leer por favor la historia de los gadarenos. Jesús expulsó a los demonios y les dio permiso para entrar a los animales. Mateo 8, ya vamos acabando. Hay que saber esto, hermanos, hay que dominar el tema. Mateo 8, 28 al 32. Es una historia impresionante, ¿no? Así que animalitos pueden también endemoniarse. Esos sí pueden ser poseídos porque un animal pues es seguro que no recibe a Jesús. El animal solamente tiene cuerpo y espíritu, no tiene alma. Dice Mateo 8, 28 al 32.
2. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque los demonios van a ser atormentados, ¿dónde? En el lago de fuego. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y salieron. Y fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué está diciendo? Que Jesús dio permiso. Salieron los demonios. No al infierno, no a la jejena, no. A lugares desérticos puede salir, a otra persona o a los animales. ¿Por qué? Porque los demonios buscan un lugar de descanso. Para ir acabando, hermanos, vamos a leer conclusión. Mateo 18:18. No hay que tener miedo a los demonios. ¿Qué dice Mateo 18:18? Que nosotros podemos atar a los demonios. Texto clave para la guerra espiritual. No hay que tener miedo. Mateo 18:18. Gloria al Señor. Dice el Señor en su palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, no se olviden, por favor, nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús para atar y echar fuera demonios. Último texto. Marcos 16:17. Marcos 16:17. Texto clave, hermanos. Texto clave para los que no creen en los demonios, para los que son conservadores. Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Podemos o no podemos echar fuera demonios? Podemos. Hay una iglesia en Sacaba que no creen mucho en esto. Y hay muchas iglesias que no creen. Ay, estos son exagerados pentecostales. Pero como en la iglesia no ataban muchos demonios, entró un espíritu malo de fornicación. Los jóvenes estaban fornicando. Y eso se nota en una iglesia donde hay fornicación, adulterio, clarito es. Entonces dice la Biblia: cuando notes algún espíritu malo que está atacando a la iglesia, ate pues, en el nombre de Jesús, la boca tiene poder, ato a este espíritu malo en el nombre de Jesús, echo fuera en el nombre de Jesús. Porque dice ahí, echarán fuera demonios. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Saliendo con lava, saliendo con sangre incluso. Hermanos, es duro. Pero ¿sabe usted, hermano? Más poderoso está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Él va a pelear por nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar, por favor. Pónganse de pie. ¿Qué hora será? ¿Puedes apagar? ¿Qué hora será? Creo que estamos sobre la hora.